Amigas y amigos, los saludos cordiales a cada uno de ustedes. Iniciamos una semana más de actividad de trabajo a través de los digitales. Hoy, en nuestro segmento de Rostros y Rastros, estaremos analizando entrevistas con grandes personajes de actuar social, cultural, deportivo, político y todo lo que es relacionado con los rastros y rostros. Los rastros que van dejando esos personajes que pasando por ámbito de los quehaceres, de los compartimientos de las instituciones públicas y de todo lo que van aconteciendo. Y los rastros, los que van dando. Y nosotros hoy, en este segmento, vamos a analizarle y de hecho, tenemos ya en línea con un personaje que vamos a conversar en esta noche. Él fue ex consejero o fue consejero de Participación Ciudadana y Control Social, delegado provincial del Guayas entre julio del 2016 y marzo del 2018. Además, pertenece al Consejo Nacional para la Igualdad de Género y es consejero del movimiento LGBTI durante el 2017 y 2021. Catedrático en el área de Administración y Marketing. Licenciado de Comunicación Social en Marketing y Publicidad. Hoy le tenemos a través de nuestros medios digitales de La Pasión del Deporte, del blog de Alex Cubas y por supuesto también a través de Infórmate Sucumbíos a Walter Javier Gómez Ronquillo. Walter, un placer tenerte a través de estos medios. Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se me da a través de Radio Infórmate Sucumbíos, de La Pasión del Deporte y del suyo mismo, Alex Cuba. Es para mí un honor dirigirme a todo ese pueblo de Sucumbíos, a esa provincia oriental, a esa Amazonía ecuatoriana que tanto beneficio da al país entero. Para nosotros un placer enorme tener a un personaje de esta magnitud conversando en conversatorio de Rastros y Rostros. Vamos a entrar rápidamente, Walter, ya en materia de lo que habíamos previsto para esta entrevista. Vamos a hablar del coyuntural político dentro del Ecuador, sabiendo que está pasando por un proceso muy crítico de esta pandemia y por supuesto también se nos avecinan en las próximas elecciones nacionales. Vamos a hablar, ¿cómo está la coyuntura política de Ecuador, Walter? Bueno, realmente está complicada, está compleja, yo diría, está crítica, debido a que nuestro actual gobernante nos ha llevado a abrir la brecha entre el pobre y el rico, el hacerla mucho más grande, esta población con pobreza extrema, nos ha llevado a la debacle social en cuestión a salud, en cuestión a seguridad, desempleos, más de 1 millón, ya estamos hablando más de 100.000 contagiados de COVID. Entonces, la cosa no está, la parte económica está compleja, completamente desorientada las políticas económicas. Estamos hablando de endeudamientos mucho más que lo que en 10 años de la Revolución Ciudadana este señor en 3 años, 3 meses nos está dejando, con un déficit y con un decrecimiento de la economía en el menos 10%. Entonces, no se puede esconder ya la corrupción institucionalizada desde el mismo gobierno, infectando y contagiando a las otras funciones del Estado, todas, la legislativa, la electoral, la judicial y lo peor, la de transparencia y control social. En ese sentido, Walter, tú, por ejemplo, también comunicador, en este sentido, ¿cómo analizas el trabajo del gobierno central en manejo de la pandemia, de estos casi 5 meses ya que prácticamente se ha venido? Si bien es cierto, hemos entrado a cuarentena, pero en vez de bajar la calidad de contagio, más bien ha ido inventándose. Entonces,
¿Cómo analizas tú en ese sentido el accionar del gobierno central? Pésimo, realmente pésimo. Estamos hablando de que a pesar de que el año pasado ya se inicia toda la pandemia en otro continente, a pesar de que en enero la Organización Mundial de la Salud alerta al planeta de que va a haber un contagio masivo entre todos los planetas y todos los continentes, de todo el planeta y todos los continentes, a pesar de eso, Ecuador no hizo absolutamente nada. Hasta cuando recién le llega un caso, entre comillas, el primer caso, en febrero, y ellos recién en marzo se les ocurre abrir el protocolo o activar el protocolo de prevención. Cosa que al parecer los técnicos del Ministerio de Salud y a la cabeza, la que fue ministra y después la actual, completamente desubicado, gente que no tiene ni siquiera el conocimiento para poder paliar, frenar, mitigar una infección que ya se sabía cómo era la conducta. Guayaquil es la primera en caer con todo este contagio, muchos muertos. Luego se empieza a abrir en todo el Ecuador y ahora la concentración está en Quito, en la provincia del Pichincha. Entonces estamos hablando de que una situación completamente adversa a lo que nosotros queríamos, a lo que nosotros votamos, a lo que nosotros queríamos, un verdadero líder, un presidente que no existe, un hombre que no llenó las expectativas, no por gusto tiene menos del 10% de aceptación y yo diría que le estamos dando mucho, no tiene creo que ni el 5% de credibilidad tal cual lo tiene la Asamblea Nacional. Precisamente, ya vamos a tocar un poquito de ese tema más adelante de la Asamblea Nacional, en la también es muy importante, Walter, en ese sentido. Nuestra Amazonía nos ha afectado también en una gran cantidad. Podemos decirle que muchos de nosotros aquí hemos acudido a los remedios caseros que generalmente conocemos y no hemos asistido mucho a los hospitales provinciales porque no ha habido esa atención, quizás las pruebas PCR necesitamos que se hagan lo más cercano posible, porque sin duda, por la distancia que nosotros tenemos de aquí de la provincia de Sucumbíos a Quito, Guayaquil, están yendo a los 8, 12, 15 días, que en ese curso ya no pudo haber pasado. ¿Qué necesitamos nosotros en Sucumbíos y de manera descentralizar el hospital para que nosotros podamos tener acceso también a una enfermedad de esta magnitud, poder afrontar más ante Walter? Bueno, Alex, es lo de siempre. Estamos hablando de que las provincias amazónicas son olvidadas por Lenín Moreno. Así de simple. No hay atención, ni siquiera en la capital de la provincia. No hablemos de otras provincias que están un poco más alejadas. Inclusive hasta mismo Guayaquil, si no hubiese hecho los hospitales el economista Rafael Correa en la Revolución Ciudadana, simplemente hubiésemos caído como moscas con insecticida. Así de simple. En el tema, en las provincias amazónicas, no le interesa a Lenín Moreno ni a su gobierno atender las verdaderas necesidades de una de las provincias que da frutos, que da producción, que da riquezas al Ecuador entero. No hay esa retribución hacia las provincias amazónicas. No existe. No le interesa la vida de los conciudadanos. Recordemos que él habló de que odiaba a las personas que habían votado por él. Y él lo está haciendo. Una ley de apoyo humanitario que de humanitario no tiene absolutamente nada. Sueldos que se los baja en vez de que se los suba. No se le paga a la gente que está ahí. Se está votando a la gente de los hospitales, de las escuelas, de todo el sistema social que debería haberse fortalecido. Simplemente no le interesa nada. Peor a los compañeros que están en zonas completamente alejadas de su cabecera cantonal, de su capital provincial.
a este gobierno no le interesa absolutamente su gente, no le interesa. No hay los exámenes adecuados, no hay el tratamiento adecuado, no hay ni siquiera la medicina para las enfermedades comunes. No hay enfermeras, no hay camilleros, no hay médicos que puedan atender a la gente. ¿Cómo uno puede ir a un hospital si lo único que a veces hay es la paracetamol para poder quitarle el dolor de cabeza? O el dolor nada más. O sea, estamos hablando de que hay una mala intención, diría yo, por parte de este gobierno hacia la gente. Pero lo único que espero es que se vaya rápido, que ya nos deje tranquilos, que nos deje teniendo un gobierno realmente que vaya a luchar por las grandes mayorías, que vaya a luchar por la gente. Lo único que se ha dedicado estos 3 años, 2 meses, es a dar leyes que beneficien a unos cuantos banqueros y a unos cuantos empresarios. De ahí el tema de gente no le importa absolutamente nada. Walter, ¿cómo se pudo haber manejado esta pandemia? ¿De qué manera? Bueno, estamos hablando de que deberían haber, primero, ver si es que había el protocolo adecuado para poder lograr cercar el virus. Guayaquil supuestamente lo iban a acercar y a las finales nunca pasó. Se empezó a contagiar todo el mundo porque fue tardío la respuesta, tardía. Esa fue una irresponsabilidad del gobierno. 2, el tema, si ya había una metodología, un método, algo de prevención, activar el tema. Si antirretrovirales habían para poder frenar un poco o mitigar un poco las infecciones, el contagio en ciertos compañeros, ¿por qué no se les dio? ¿Por qué no se activó los hospitales adecuadamente? ¿Por qué no incrementó el personal de salud para la atención? ¿Por qué no incrementó los respiradores? No hizo absolutamente nada. Después, cuando ya estaba la cosa complicada, ahí es donde intentaron hacer después cajitas de cartón para poder enterrar a nuestros muertos. Hasta hoy todavía se sigue esperando la identidad de algunos muertos que no se sabe dónde los enterraron o dónde los cremaron. O si no, casos como entregarle la ceniza a alguien que no era precisamente y aparece viva la persona. O sea, así de pésimo es este gobierno. ¿Qué poder hacer, Walter, ya a esa altura, sabiendo que este nuevo coronavirus es comunitario? No sabemos quién le tiene, vamos al supermercado, nos vamos a la tiendita del barrio, no sabemos quién tiene ya esta enfermedad, quién está contagiada. ¿Qué podemos hacer ahora adelante? Más allá de utilizar la mascarilla, de utilizar el alcohol, lavarse las manos, cada llegas a la calle, ¿qué podemos hacer ahora, Walter? Bueno, la concientización, la educación no existe tampoco. ¿Dónde están los programas de televisión constantes que deberían enseñarnos cómo prevenirlo? ¿Cómo puede la gente prevenir si a veces ni siquiera tiene para comer? Peor comprarse una mascarilla o comprar alcohol en gel. ¿Cómo podemos estar enseñándole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nosotros mismos, si ellos nos mandan de feriado todo un fin de semana y nos dicen vayan a contagiarse? Es lógico que la gente va a pensar de que todo es pasajero, que es una simple gripe y que todos los muertos a lo mejor se murieron de cualquier otra cosa. Hay más de 28,000 según el registro civil, muertos excesivamente a la normalidad entre el año 2018 y 2019. Hay 28,000 personas muertas y ellos solamente reportan 5. ¿Sí me explico? O sea, de paso nos creen tontos, nos ocultan la verdad, creen que somos idiotas y eso les va a costar caro en estas nuevas elecciones. Hay un viejo dicho que dice, no hay mal que por bien no venga.
más allá, Walter, del estado de emergencia que hemos venido pasando, ha habido tantas cosas de la corrupción que ha salido a la luz del día, tanto nacional, tanto local, parroquial, si cabe el término, cada quien jaló un poquito de agua a su propio molino de acuerdo a la cantidad de que... ¿Cómo podemos analizar en ese sentido la corrupción en Walter que durante en emergencia sanitaria se ha vivido a nivel nacional? Bueno, en este momento ya se sabe quiénes son precisamente los corruptos, precisamente los que se aprovecharon de una pandemia como la del coronavirus en el Ecuador para poder robar, poder repartir en primer lugar los hospitales, porque hasta ahorita no contestan la pregunta ¿quién repartió los hospitales? La fiscalía no sabe, el gobierno tampoco se hace loco. Entonces los asambleístas que se beneficiaron con eso siguen libres. Solamente los llamaron una sola vez y para de contar. Ya se terminó la investigación o ya ustedes están, porque como son panas del gobierno actual, no importa. O sea, se desenmascaró a toda esa gente, a esos Alianza País, a esos Badi, donde están los, entre comillas, independientes, los padres de la patria. Ya está Mendoza preso de Alianza País. Azuero está huido, porque todos son ladrones. Estos ladrones simplemente lo que hicieron fue robarse los dineros de los hospitales, de los insumos, de las medicinas. Es detestable, es vergonzoso de saber de que los ecuatorianos tenemos muertos familiares porque estos avivatos, estos oportunistas, estos vividores del pueblo, se robaron nuestros dineros. Y ahora, de paso, al gobierno no tiene plata para pagarle los sueldos a la gente. Tienen 2 meses todavía por pagarles y no hay plata, y con un inepto en el Ministerio de Salud Pública diciendo de que no es responsabilidad de él. De paso, los empresarios votando a la gente o diciéndole si quieres $200 y trabaja las 8 horas si es que quieres, porque ha de haber más de uno que quiera tu cargo, con una ley de apoyo humanitario que no tiene absolutamente nada de humanitario. En ese sentido, Guare, también quisiera hacer un poquito de hincapié. Hay profesores, nuestros educadores, que aún no son cansados y adeudan a unos meses. Y sin embargo, estamos ya a puerta de un inicio de un nuevo año escolar, que es el régimen Sierra Amazonía. Y con toda esa corrupción que se han ido dando, sería factible que los docentes ya acudan esta semana, que ya tienen que por ley acudir a sus establecimientos educativos, Walter. A ver, yo ya estoy pasando el tema de costa y conozco cuáles son los nudos que tenemos ya en un periodo escolar. A ver, nuestros niños tienen que tener televisor, tienen que tener luz, tienen que tener internet o tienen que tener un teléfono para poderse comunicar con el maestro o la maestra. Hay muchos sectores en las provincias amazónicas que no tienen ni luz, jamás tendrán internet con este gobierno. No tienen un dispositivo, o sea computadora de mesa, o sea laptop, o sea un teléfono inteligente. A veces no hay los recursos para aquello. Entonces es lógico que va a ser todo un fracaso. Todo esto va a ser un fracaso por parte de la ministra, que la ministra ahora se ha atrevido a querer que los maestros como los estudiantes vayan a clases, y más en las zonas rurales, supuestamente preocupada para que los niños puedan estudiar. Eso es una payasada de esta señora. Y yo rechazo como cualquier papá, mamá, tío, abuelo, preocupándose de la salud de sus niños, de sus jóvenes. Pero no hay la metodología adecuada, no hay los recursos, no hay las estrategias. La gente sin dinero, ¿cómo van a comprar esas computadoras, las laptops?
Entonces estamos hablando de que la metodología de la señora y del gobierno son pésimas. Ahora, ¿cuál sería una solución? A lo mejor dejar de cerrar los infocentros que hay en las zonas rurales. A lo mejor incrementarlos en otros sectores para que los niños puedan estudiar, puedan ver, puedan analizar las imágenes que podrían estar enviándose. Lamentablemente no les da el cerebro para poder pensar más allá de sus narices. Y ese es el problema. Al menos este año, para muchos va a ser fatal. Para muchos, me imagino que al haber desertado de las escuelas y colegios, es a la orden del día. Pero eso, ¿qué le va a importar al gobierno si ya se va? No les importa absolutamente nada. En ese sentido, Walter, durante, por ejemplo, aquí el régimen Sierra Amazonía, se vivió durante los meses de marzo, abril, mayo, prácticamente ya los últimos días de junio, perdón, que tocaba hacer lo posible, porque ves que hubo las decisiones de que el servicio de Internet no se debería de cortar, y los servicios básicos, luz, agua e Internet y teléfono. Pero sin embargo, las empresas privadas han hecho la suya. Te pasabas un día de no pagar, te cobraban. Incluso CNT también fue parte de ellas, la cual también se sufrió, muchos usuarios sufrieron, y los reclamos excesivos en redes sociales. La única manera de cómo poder reclamar y hacer sentir la voz de protesta se ha visto. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de no haber hecho cumplir esta ley humanitaria, Walter? Bueno, el gobierno nacional. Si supuestamente era un decreto del presidente de la República, era una orden de él, y que hayan hecho caso omiso, que no le paren bola al actual presidente, bueno, es normal. Él no lidera, él no administra, él no gestiona. Él es un títere de Carondelet y es plastilina en manos de sus ministros. Entonces es lógico. No les interesa. Con eso me das la razón, Alex. El señor no le interesa, a sus ministros no le interesa a la gente, lo único que le interesa es llenarse los bolsillos. Eso está comprobado. Estamos hablando de que la empresa privada hace y deshace lo que le da la gana. Ya el Estado como tal está tratando de minimizarlo a lo que más pueda, porque así es la orden de los gobiernos neoliberales, así es la receta que les da el Fondo Monetario Internacional para poder seguirle llenando los bolsillos a todos estos corruptos que están en el gobierno nacional. Estamos hablando de que la empresa privada va a asumir todo el liderazgo, todas las empresas de los servicios básicos inclusive están en ese camino para poder lograrlo, cosa que desgraciadamente todavía no podemos evitarlo. Pero sí, el futuro es bastante esperanzador. Ya hay líderes que están alzando su voz. Ya se viene el 2021. Ya tenemos candidatos adecuados para poder paliar toda esta parte económica que nos va a dejar en el desastre este gobierno. Ya vamos a lograr tener un mejor futuro con desarrollo y justicia social. Estamos prácticamente, igual, ya a puerta de unas nuevas elecciones nacionales. Una asamblea que cuenta con el menos del 4% de aprobación. Eso quiere decir que la asamblea ya no representa a los más de 17 millones de habitantes que tiene el Ecuador. En ese sentido, Walter, ¿cuál es la participación de los movimientos progresistas del Ecuador que quieren nuevamente o pretenden empoderarse nuevamente para tratar de salir de esta situación catastrófica? Puede ser estamos acarreando últimamente económicamente, ¿qué está pasando?
¿Cómo se puede contar y cuál es la participación de los movimientos, Walter, en este sentido? Bueno, la única forma de poder paliar, mitigar y de cambiar al Ecuador es uniéndonos, fortalecidos con conocimientos, con personajes que vayan a llevar realmente al Ecuador al desarrollo. Es nuestro compromiso, es nuestro trabajo, el poder lograr dejar los rencores, los odios, infundados, por cierto. Y hay algunos que a lo mejor son errores que se cometieron en el pasado y que debemos sobrellevar, pasar todos esos obstáculos. Ya no es tiempo de tener a un Lazo como presidente, a un Noboa, a un otro Sonderholner. No, ya no es el momento. Ya no, ya ellos ya gobernaron con Morena. Entonces lo que necesitamos es otro grupo de personas que hayan demostrado trabajo, que tengan referencias. Entonces estamos hablando de que esa es la clave para tener un futuro mejor, un futuro esperanzador. Yo soy muy positivo, Alex. Yo sí creo que podemos darnos ese gran cambio hacia un Ecuador diferente. Y ya no dejar solamente que hayan 10 años, sino que sean 20, 30, 40 años. Y de poder llegar a ser el país que tanto añoramos, ese país de progreso, ese país de desarrollo, ese país de esperanza, ese país donde nuestros niños se críen con educación, con salud, que puedan salir a la vuelta de la esquina y que no haya inseguridad, de que puedan haber los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, que hayan los implementos adecuados, tener el acceso a un teléfono de alta gama, de alta, no sé, de última generación, tener una laptop, tener una PC en casa para poder educar a la gente, autoeducarse inclusive, y que no cueste tanto, que haya una política de Estado que ayude al empoderamiento de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hay tanto por hacer, Alex, hay tanto por hacer, y que lamentablemente nos engañaron, se infiltraron en las filas de la Revolución Ciudadana y que sacaron las garras luego, y que se aliaron con lo peor de lo peor. Partido Social Cristiano, Creo, Izquierda Democrática, Suma y otros partidos por ahí que nunca han ganado, pero que lastimosamente siguen cogobernando con este gobierno de Moreno. En ese sentido, Walter, ¿cómo poder confiar en los políticos, sabiendo que nos han hecho tanto daño durante estos últimos 4 o 5 años? Pero se viene otra pregunta, para un poco media compleja de poder decir en ese sentido. Muchos comparten, no comparten. Somos un país democrático. Somos un país democrático que todos tenemos y debemos de respetar la ideología política y la ideología religiosa de cada uno de los habitantes. Pero esa persecución al ateísmo, ¿cómo le catalogas desde tu punto de vista, tú como un corista que ha venido desde hace muchos tiempos atrás, Walter? Bueno, realmente detestable, vergonzoso, completamente rechazable esa actitud que tiene este gobierno y que está utilizando las instituciones del Estado para poder perseguir a quienes pensamos diferente y a quien hemos tenido ya una referencia de trabajo y a las finales resulta ser de que ellos intentan desconocer. Estamos hablando de que rechazaré siempre a estos avivatos, a estos oportunistas, a estos corruptos que durante 3 años y medio le quitaron el dinero del pueblo de Ecuador, que le quitaron la salud, le quitaron la educación, le quitaron la seguridad, le quitaron el trabajo. Sí, rechazo como tal, rechazo la persecución a Paola Pavón, rechazo la persecución a Virgilio Hernández, a Cristian González, rechazo el mantener preso a uno de los hombres más, pero más honestos que hay, que es Jorge Glass. Rechazo la persecución a Jofre Poma, rechazo la persecución a todos los que pensamos diferentes, rechazo como más a la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a todos al rechazo al exilio
que han tenido nuestros compañeros, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga, estamos hablando de todos los compañeros, ahora recién María de los Ángeles Duarte. Entonces, han tenido que poder salir del Ecuador para poder mantenerse a buen recaudo, porque ahora hasta están matando, hasta en las mismas penitenciarías están matando a la gente que pensamos diferente. Lógicamente que hay algunos que han hecho destrozos del dinero de Ecuador y que todavía siguen en su casa con un grillete nada más. O sea, los que ya se les ha descubierto que son 5 o 6 delitos gravísimos que han tenido en contra del Ecuador, pero ellos siguen bien. Ha habido los repartos de los hospitales y el gobierno mira hacia otro lado porque no quiere contestar quién los repartió. Los asambleístas, así como si nada, cogieron los hospitales y empezaron a ordenar y a decir que sí, que no, y para poder venir para acá el billete en los bolsillos. O sea, por supuesto que rechazo todo eso. Rechazamos la persecución al perseguido político más fuerte del mundo, que es Rafael Correa Delgado, con unas sentencias completamente vergonzosas, ridículas, de que Rafael Correa ha hecho influjo psíquico a los demás para poder cometer cohechos. O sea, es sacado de los cabellos. Con una fiscal que actúa solamente cuando son correístas, actúa, mientras tanto no. Entonces, ¿cómo es eso? Vergonzoso. Por supuesto que es vergonzoso. Y todos debemos rechazarlo. Porque esta vez es Rafael Correa. Tenga la plena seguridad, Alex, que en el próximo periodo todo lo que están haciendo se les va a revertir. Porque el influjo psíquico, se puede decir de que es Moreno, que es Romo, los que están haciendo todo lo que hicieron, porque ahora sí se descubrió dónde está el dinero. Sí se ha descubierto dónde está la ruta del dinero por coimas en INA Papers. Sí se ha descubierto todo eso, sino que todavía no sale a la luz. Tenga la seguridad que a partir del 2021 todo esto va a salir. Y cuando ya cambiemos de todas estas autoridades que hacen justicia selectiva, tenga la plena seguridad que ahí se transparentará todo, absolutamente todo. Y a la cárcel tienen que ir todos estos avivatos y oportunistas. Decía un personaje cercano al presidente Lenín Moreno que todo aquel que sea candidato por Correa sea investigado. ¿Temes tú de pronto, Walter, si sueñas ser candidato, temes de pronto que haya alguna persecución política? Bueno, yo no tengo rabo de paja como lo tiene el personaje que dijo eso. Yo no he sido corrupto, no he sido ladrón, y el único delito que cometí según la Asamblea Nacional de esos 84 señores que están ahora vinculados con actos de corrupción es precisamente transparentar y decirle al pueblo de Ecuador la verdad. Es el único delito que hice. Y de ahí a mí no me pueden sacar absolutamente nada. En el aspecto, yo he sido servidor público poco tiempo, más me he dedicado al asunto privado. Y en el momento que estuve en la función pública, fui completamente transparente y no manejé recursos, así que no tienen por dónde, a Walter Gómez al menos, sacarle absolutamente nada ni perseguirlo. Perseguirme, quizás amedrentarme, quizás amenazarme, porque eso es lo que también hacen, llamar, amenazar, a decirte te voy a matar, mandarte a asustar. Pero no, eso no me tiene sin cuidado. Además, no creo que sea candidato y si lo soy, lo llevaré con mucho orgullo, porque yo sí soy revolucionado, yo sí soy leal, yo sí soy correísta. Una pregunta cortita, Walter, para ir cerrando ya esta entrevista. Rafael Correa, ¿va a ser candidato como vicepresidente en las elecciones 2021, sí o no? Bueno, esperemos a mañana. Mañana hay el anuncio oficial de UNES, de Unión por la Esperanza. Mañana a partir de las 10 de la mañana invito a todos también a ver la transmisión,
UNES Ecuador, donde se va a decir exactamente cuál es nuestro binomio, el binomio presidencial. Ya hay algunos nombres, pero se dan otros nombres adicionales. Ya el día de mañana se contesta tu pregunta, Alex. Esperemos que se vuelque la gente para poder saber a partir de mañana quiénes nos van a gobernar en el 2021. Walter Javier Gómez Ronquillo estuvo como consejero de Participación Ciudadana y Control Social, estuvo como delegado provincial del Guayas, actualmente pertenece o es consejero del movimiento LGBTI 2017-2021, sigue vigente todavía. Walter, no, ya, yo renuncié de eso, comunicación social, marketing y publicidad. Para nosotros ha sido un placer enorme, Walter, de haber cumplido esta entrevista. Nos quedan muchas preguntas todavía más que le estaremos seguramente más adelante en un nuevo conversatorio contigo. Y por supuesto también viendo el binomio de Rafael Correa Delgado, si sé que se perfila para las elecciones de el 2021. Walter, muchas gracias por ese tiempo prestado para nuestros medios digitales de la provincia de Sucumbíos. Un abrazo, un gran mensaje a toda esa gente de Sucumbíos, que resistamos, que ya pronto se viene el 2021. Ya mañana tenemos un binomio ganador, así que ya contaremos con todas las estrategias que se tienen que hacer para poder lograr un Ecuador diferente, un Ecuador de desarrollo. Así que muy felices el día de mañana con la transmisión del nuevo binomio ganador. Hasta mañana. Un placer enorme, Walter. Hemos compartido entonces entrevista con Walter Javier Gómez Ronquillo, en la que nos ha despejado muchas dudas que nosotros hemos tenido. Amigos y amigas, nosotros queremos invitar a más actores sociales, actores políticos que quieren tener una entrevista con nosotros, pues encantados les estaremos dando. Comuníquese solamente con nosotros a través de nuestras páginas virtuales de La Pasión del Deporte, el blog personal Alex Cubas, e informe Sucumbíos cuadrados el día de la entrevista y nosotros estamos conversando con ustedes. Ha sido un día más, un inicio de semana en Astros y Rostros. Muchas gracias. Buenas noches.